¿Ya conoces la última publicación del Centro Olof Palme México? Ven, vamos a conocerla. ¿Te gustaría saber cómo ha evolucionado el concepto de seguridad nacional e internacional en el presente siglo? ¿Deseas saber sobre la problemática de la seguridad ciudadana o hídrica? ¿Qué lugar ocupa el terrorismo en la agenda de seguridad nacional de México y por qué? ¿Qué relación existe entre género y seguridad? ¿Entre seguridad y cultura? Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en el libro colectivo La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Coordinado por María Cristina Rosas y con las reflexiones de Guillermo Garduño, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, Gustavo Mauricio Bastien, Héctor Frías, Alfonso Aragón, Jorge Alfonso Monjaraz, Fernanda Padilla, José Jesús Borjón, Salvador Díaz Huitrón, Tomás Martínez, Severino Cartagena y Juan Pablo Prado. Adquiere ya La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días, buenas tardes. También sé que estamos en diversos usos horarios gracias a las tecnologías de la comunicación y la información, porque además les quiero comentar, hoy tenemos distinguidos invitados en distintos usos horarios en Washington y en Santiago de Chile. Les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de esta red de seminarios que organiza el Centro Olof Palme México alrededor del tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Soy María Cristina Rosas y es un honor tener la oportunidad de moderar la sesión del día de hoy, donde nos acompañan 4 distinguidos caballeros expertos en temas de seguridad, prevención del delito, ciberseguridad y otras lides. Voy a referirme a ellos, los voy a presentar. Ellos son Guillermo Pacheco Gaitán, Víctor Agustín Jiménez Juárez, Ricardo Segel y Marcus Gottsbacher. Voy a mencionar algunos datos curriculares de nuestros invitados. Guillermo Pacheco Gaitán es actualmente director de Asuntos Internacionales del Security College US, director del Christian Center for Public Life, consultor de seguridad, defensa, diseño de futuro y management. Posee un amplio conocimiento de la innovación, el diseño de futuro, la estrategia, políticas públicas, reformas al sector seguridad, relaciones civiles, políticas militares, policiales, teología, liderazgo y el management. Es profesor en temas políticos, de liderazgo, management, de seguridad y defensa. Como experiencia profesional podemos señalar que durante 11 años fue profesor del Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, D.C., y antes de asumir este cargo fue asesor político del Ministerio de Defensa de Guatemala, de la Presidencia de la República y ministro consejero de la Embajada de Guatemala en Colombia. Entre otros cargos ocupados con anterioridad, fue asesor legislativo en el Congreso de la República, ministro consejero de la Embajada de Guatemala en Colombia, asesor de la Presidencia de la República, director general de planificación del Ministerio de Cultura y Deportes. Es arquitecto por la Universidad de San Carlos en Guatemala, magíster en planificación y administración regional del Centro de Investigación y Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes en Santa Fe de Bogotá, Colombia, magíster en ciencias políticas de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala y magíster en defensa y seguridad hemisférica del Colegio Interamericano de Defensa y de la Universidad de El Salvador en Washington, D.C. Es egresado del Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C., donde obtuvo el diploma del Curso Superior en Defensa y Seguridad Hemisférica.
Tiene estudios de doctorado en Paz y Seguridad Internacional en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Es coach cristiano certificado y coach ontológico profesional de método CC. Bienvenido, Guillermo. Además, qué gusto, tantos años sin coincidir. Es un verdadero honor tenerte con nosotros. El licenciado Víctor Agustín Jiménez Juárez es licenciado en Ciencias Informáticas, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con 17 años de servicio en seguridad pública, enfocados a la investigación de delitos electrónicos, en un inicio de aquellas conductas delictivas cometidas en agravio de las niñas, niños y adolescentes, especializándose en temas de pornografía infantil, en Internet y trata de personas, llegando a ser el titular del Centro de Delitos Electrónicos contra Menores. Ha recibido capacitación especializada de agencias policiales norteamericanas, entre ellas el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigación, FBI, asimismo del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos y de la Brigada de Investigación Tecnológica de España. Desde abril de 2018 a la fecha, con su equipo de trabajo, se encarga de brindar asesoría técnico-legal a la ciudadanía que reporta alguna incidencia delictiva en la red pública de Internet. Asimismo, dirige las investigaciones cibernéticas y los servicios especializados en Forensic Digital para la atención de los requerimientos ministeriales y judiciales. Actualmente forma parte de la Dirección General Científica en la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlo con nosotros. Ricardo Segel. Él es doctor en Information Systems de la Eindhoven University of Technology en Holanda. Es actualmente profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, director académico del Diplomado en Transformación Digital y director académico del Magíster en Ciberseguridad. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en proyectos de transformación y aceleración digital, excelencia operacional, gestión de procesos, inteligencia de procesos, riesgo y control y ciberseguridad. Ricardo Segel, como comentábamos, nos acompaña desde Santiago de Chile. Bienvenido, un gustazo tenerlo con nosotros. Marcus Gottsbacher, profesor de investigación adjunto en Carleton University, es maestro y doctor en ciencias políticas por la Universidad de Viena, con especialización en temas socioambientales y derechos indígenas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en proyectos relacionados con el acceso a la justicia, la prevención del delito, así como la reducción de la violencia y construcción de paz en Latinoamérica y el Caribe. Ha trabajado en diversos programas, fondos y agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas, entre las que destacan ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en donde se desempeñó como gerente de programa en proyectos relacionados a la justicia penal, prevención del delito y la reducción de la demanda de drogas en México. Durante 13 años trabajó en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo en Canadá, organización en la que alcanzó el cargo de oficial principal del programa Gobernabilidad y Justicia, mismo que le permitió tener a su cargo diversos proyectos de seguridad ciudadana, gobernanza de la seguridad, seguridad juvenil, violencia de género, violencia urbana, acceso a la justicia y jóvenes en conflicto con la ley, entre otros. Posee experiencia académica como profesor del posgrado en Ciencias Políticas de la UNAM y como profesor investigador del Instituto José María Luis Mora. Es profesor de investigación adjunto del Instituto de Economía Política de la Universidad Carleton en Ottawa, Canadá. Ha participado en publicaciones para la Universidad de las Naciones Unidas, la Oxford University Press, Siglo XXI, la UNAM, el IDRC, el Instituto Mora, la Universidad Iberoamericana, el CONACYT y Routledge. Actualmente es gerente de programas en la Oficina para México de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo. Muchas gracias, Marcus, bienvenido. Y
quiero comentarle al público que nos acompaña aquí en Zoom y en Facebook Live que el tema que nos ocupa hoy es delincuencia organizada en los tiempos del COVID. Como han podido escuchar, quienes hoy disertarán sobre estos temas son connotados expertos y sin más, le doy el uso de la palabra y la más cordial bienvenida nuevamente a Guillermo Pacheco Gaitán. Gracias, María Cristina. Confirmo si me escuchan bien. Perfecto. Gracias a ti, gracias al centro por la oportunidad de compartir, sobre todo en un tema que nos exige mucha profundidad, pero que a su vez nos permite ponernos en un punto en el que no podemos dejar de reflexionar sobre que nunca antes en la historia moderna, había habido un proceso de cambios tan profundo, un proceso de cambios que generara una transformación en todos los niveles, porque no fue uno, dos, no, y en todos los países globalmente como nunca antes. Y evidentemente el crimen organizado, la delincuencia organizada no quedó exenta de esto, definitivamente, y lamentablemente, creo que el proceso de transformación, de entender la adaptabilidad a otros escenarios ha sido más rápido de ellos que la reacción misma de los estados en entender lo que se tiene que hacer. Yo hago esta introducción para poner en la mesa porque evidentemente los estados estaban más preocupados en la respuesta a un fenómeno al cual no se habían enfrentado nunca. O sea, sí se hablaba hace 200 años de la peste negra, hace 100 años de la fiebre española, se tenía una idea más o menos, pero aun cuando los avances tecnológicos nos permiten pensar, y lo vemos ahora ya después de más de un año de pandemia, cómo han bajado ciertas cosas que no los podíamos ver bajando al principio de la pandemia, pero que nos dice que los estados estaban más preocupados en esto, pero que también refleja una hipótesis que yo he venido manejando anteriormente, evidenció a los estados en no estar preparados para el futuro. O sea, ¿por qué? Mi hipótesis, vengo desde hace más de 2 años hablando que en el tema de seguridad y defensa, donde se involucra todo el tema de seguridad internacional, y digo seguridad y defensa porque cada vez antes incluso de la pandemia, la relación entre seguridad y defensa cada vez era una relación más íntima, aun cuando conceptualmente nosotros nos resistamos a entenderlo, pero en la realidad nosotros vemos México. A propósito de México, es ese relacionamiento Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, policías, de una manera como no hay en ningún otro país de América Latina, pero el hecho que en Colombia, en un mismo Ministerio de la Defensa, estén la policía y las Fuerzas Armadas, que en Brasil la reacción misma de las Fuerzas Armadas involucre entrar a las favelas para controlar el crimen organizado, aun cuando Chile se pueda estar resistiendo, es el país, para mí, el que más se resiste a estos procesos de ver esa seguridad y defensa más junta. Entonces, cuando no nos hemos podido, primero, poner sobre la mesa un entendimiento de cercanía conceptual entre la seguridad y la defensa, no hemos tenido la capacidad de adelantarnos al futuro mismo de la seguridad y la defensa, poniendo esto en el tema de diseño de fuerzas. Digo esto porque cuando nosotros nos paramos en este tiempo y la delincuencia organizada, que definitivamente si no hablamos de delincuencia organizada, de crimen organizado, en la intimidad que tienen, está exponiendo justamente esta debilidad en los órganos mismos del Estado que tienen que reaccionar frente a esto. ¿Por qué? Porque como no nos habíamos preparado para ese futuro que podía darse respecto a este diseño de fuerzas y las fuerzas que teníamos que hacer, nos habíamos enfrentado a ocurrencias en cuanto a organizaciones, diseño de organizaciones que no resultaban de estrategias, sino que de ocurrencias mismas. Entonces, esta pandemia lo que vino es a evidenciar una falta de visión de futuro de los estadistas, pero que yo entiendo que ellos tenían que ponerle primero al tema de salud antes que al crimen organizado, a la delincuencia organizada, a la misma expresión que ellos también estaban teniendo su proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que las estructuras del crimen organizado, de la delincuencia organizada en América Latina, desde las bandas criminales colombianas que están haciendo su emergencia, no como protestantes sociales, sino como milicias
urbanas, igual que las milicias urbanas brasileñas, que los carteles mexicanos, que siguen demostrando su poder en América Latina. Y sí, algunos analistas han señalado que como cualquier otra empresa, cualquier otra organización, cualquier familia incluso, en esta crisis global, los grupos criminales, la delincuencia organizada, el crimen organizado transnacional ha enfrentado una crisis existencial que hemos enfrentado todo. ¿Por qué? Por cuenta de esa severa interrupción, en el caso de las empresas, por la interrupción de sus cadenas internacionales de suministro. Yo les digo esto porque una empresa transnacional puede estar pensando, wow, mire, tengo un problema en mi cadena internacional de suministro, pero resulta que el crimen organizado transnacional tiene que estar viviendo una crisis existencial porque sus cadenas internacionales de suministro también han tenido un problema, y entonces aquí metemos palabras como resiliencia y una continua transformación de estas organizaciones a lo largo de América Latina. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que tenemos menos oferta y menos demanda, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el narcotráfico, que es la piedra angular en algunos de los muchos negocios que tienen todos estos grupos, estas organizaciones, ha sufrido una restricción en menos oferta y menos demanda, pero que eso lo que hizo fue generarles un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque también la venta de drogas al principio digo, los primeros meses, hasta más o menos agosto, septiembre en los Estados Unidos, hizo que cayera la venta de droga y la generación de una demanda. Entonces, ¿qué hizo esto? Es que bajó también el índice de violencia entre los grupos rivales de manera increíble, bajó los índices de inseguridad en los países, y pudimos ver en algún momento cómo también se generaba un incremento ya a finales del año, principios del año, de una serie de principales actividades que tal vez ya las conocíamos antes, pero que el índice que tuvieron nos evidenció que no estábamos preparados. Delito cibernético, comercio de drogas, delito ambiental, comercio de armas de fuego, fraude cibernético, estafas relacionados con todo lo que podamos pensar, las personas como mercancía, fraude documental, falsificación de documentos, falsificación de monedas, y sobre todo algo nuevo que nosotros estamos viendo en este proceso de transformación, el comercio de medicamentos, que evidentemente en este tiempo se está generando de una manera muy grande. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, yo lo que quiero dejar, y por eso el tema de inicio en una manera como un marco de discusión, es cuando los estados no han estado preparados en diseñar un futuro que permita entender que la seguridad y la defensa está operando en otros niveles, los modelos de reacción, los modelos de interpretación, por decirlo así, de los estados frente a estas organizaciones, lamentablemente son modelos de hace 30 años. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo modelos con un mundo que ya no existe, o sea, un mundo que no existe para los estados, y que nos esforzamos en aplicar modelos para un mundo que no existe, y por eso las respuestas que tenemos listas ya son a preguntas que no le hacen al Estado. ¿Por qué? Porque las preguntas cambiaron de lógica. ¿Por qué? Porque las preguntas van por otro lado, y la delincuencia organizada, el crimen organizado transnacional ya está en ese nivel. Tal vez no, sí, viviendo todavía los rasgos de la crisis existencial que tuvieron, pero al final han logrado una mayor transformación. Han visto que su resiliencia era mucho más efectiva que la resiliencia misma de los estados. ¿Por qué? Los estados todavía en este tiempo se enfocan en defender la organización tal como está, y no ver un diseño de futuro de aquí mínimo a 10 años, 20, 30. Por ejemplo, vemos, y quiero ir terminando con esto para respetar mis 15 minutos, vemos la última estrategia de delincuencia organizada que sacó la Unión Europea. Digo esto, ¿por qué? Porque vemos un esfuerzo. Abril del 2021 sacaron en base a este proceso la estrategia contra la delincuencia organizada de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta
que había sido rebasado en el nivel mismo de la dimensión de lo que estaban enfrentando. Y dijeron, tenemos que tener una respuesta rápida. Aplicado a América Latina, ¿cuál es nuestro mayor problema? Que este tiempo también reflejó que no estamos preparados para tener una respuesta multilateral en el tema de delincuencia organizada. O sea, lamentablemente aquí en Washington, D.C., la multilateralidad de la OEA anda metido en temas, y lo digo con todo el respeto, lo voy a decir, con temas que no responden nada, temas de género, temas de luchas de grupos, temas que, fíjese, estuve justamente este domingo preparándome para esto con un alto diplomático de un país de mucha influencia aquí en la Organización de Estados Americanos, y me dijo, el 80% de lo que se discute en la OEA es temas que no tienen nada que ver, sino es esta agenda que estos grupos han metido en la OEA como para revertir muchas de las cosas, incluso crimen organizado detrás de estos grupos. ¿Para qué? Para poder copar la temática, para que no se toquen los temas importantes. Entonces, creo yo que el problema que tenemos es que estamos en la respuesta misma del Estado, viviendo en un mundo que no existe. Estamos tratando de tener una respuesta nacional muy débil frente a una delincuencia internacional, frente a una respuesta que debería ser multilateral, que aquí en América Latina, digo, no en América Latina, en el marco de las Américas, es tan difícil poder lograr una estrategia como la que tiene la Unión Europea para poder sumar esfuerzos y intentar tener una dimensionalidad diferente, un modelo interpretativo diferente frente a la lógica que estamos viviendo en este tiempo. Yo me quedo aquí en mi primera presentación, y después podemos hacer en la reflexión final una mayor profundidad. Gracias a ti, María Cristina. Muchas gracias, Guillermo. Tocas temas torales. Cada país es distinto, obviamente, en la región. Por ejemplo, en México estamos repensando a la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, los servicios de inteligencia, etcétera. Y esta relación seguridad y defensa sigue a debate. Nos hablas también de cómo las entidades responsables de la seguridad operan más lentamente y han evolucionado más lentamente que la delincuencia organizada, que siempre lo hemos dicho, la delincuencia organizada está muy bien organizada y es muy resiliente y se ha logrado adaptar a la pandemia y a estas condiciones de confinamiento. Han visto oportunidades, las han aprovechado, las están explotando. En este sentido, pues tenemos grandes desafíos y por ello, pues le voy a pedir al licenciado Víctor Agustín Jiménez que haga uso de la palabra. Él se va a referir pues a problemas como los que se han mencionado hace un momentito. Gracias, doctora. Un saludo a todas y a todos los presentes, y me voy a permitir compartir la pantalla para tener la presentación lista. Listo, sí se alcanza a verla. Sí, perfecto. Muy bien, pues antes que nada agradecer la invitación a través de nuestro titular, el comandante doctor Bucio, el comandante de la Guardia Nacional, por estar el día de hoy aquí en esta invitación. Y bueno, pues aprovechar precisamente estos espacios para informar a la ciudadanía sobre las acciones que se están haciendo de manera coordinada, de manera nacional e internacional durante esta pandemia COVID-19. Bien, como el tiempo es muy breve, voy a tratar de ir un poco rápido en estos temas. Nada más para tener la generalidad, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional actualmente está conformada por 3 áreas, por así mencionarlo, que es la de criminalística, la de innovación tecnológica y de prevención de delitos cibernéticos. Precisamente es el área de prevención de delitos cibernéticos la que me voy a enfocar precisamente de las actividades que se están realizando durante la pandemia del COVID. Bien, una de las áreas de las que voy a tocar ahorita y con la que voy a iniciar es el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica, que es el CERMX. La naturalidad del CERMX en México, a diferencia de otros CERTs, regularmente están en academias, en universidades. Sin embargo, el CERMX está dentro de una Secretaría de Seguridad, por así decirlo, en temas de seguridad. Entonces, tenemos esa ventaja de que no solamente es meramente de investigación académica, sino también se puede dar persecución a los delitos. Eso es algo que tiene la particularidad que tiene el CERMX.
Otra área de las que voy a hablar también es el Centro de Delitos Electrónicos contra Menores, que tiene un operativo durante esta pandemia. Es un tema muy sensible que es la pornografía infantil durante esta situación que se está viviendo en el encierro que tienen los menores de edad al estar prácticamente todo el día en línea, pues los hace más susceptibles a este tipo de situaciones. Y también voy a hablar un poco de la investigación de delitos cibernéticos enfocado básicamente a una campaña que es antifraude cibernético. Bien, precisamente el objetivo del CER es el hecho de atender e investigar todas aquellas conductas en donde los ataques o los objetivos de los ataques sean a sectores estratégicos del país, obviamente cuidando su infraestructura tecnológica y lo más importante que son los datos. Dentro de todo lo que va de diciembre de 2018 a abril 2021, prácticamente la mayor atención a la que se focaliza el CER MX es a la infección de códigos maliciosos. Obviamente, si se dan cuenta, de acuerdo a las estadísticas que tienen aquí, pues son diferentes vectores de ataque. Los mensajes que todavía siguen llegando del spam, ese correo electrónico no deseado que nos sigue llegando a la bandeja de entrada, ¿sí? Los ataques de negación de servicio que son más sofisticados. Obviamente también se explotan vulnerabilidades de ciberseguridad propias de los sistemas operativos, no solamente de computadoras, sino también actualmente de las tablets, dispositivos electrónicos como celulares, etcétera, ¿no? Y también se siguen teniendo ataques de fuerza bruta. Y así como también hay un incremento en lo que son los sitios web fraudulentos. Obviamente con todo este tema de la pandemia, pues hubo un aprovechamiento sobre temas, inclusive voy a hablar de ello, aprovechaban temas como la venta de la vacuna anti-COVID, etcétera, ¿no? Entonces, si se da cuenta, toda esta combinación de vectores, al final del día es lo que hace que la ciudadanía, si desconoce todos estos riesgos que existen en Internet, pues son más vulnerables. Por esa razón es que una de las situaciones por las cuales se llevan a cabo campañas de prevención, como lo comentó hace un momento el ponente anterior, el tema de prevención sigue siendo fundamental. Entonces, nosotros para hablar del tema de prevención utilizamos esta gráfica que se expuso en Europol 2016, precisamente hablando del tema de cómo la perspectiva de la Unión Europea, precisamente hablan de esta parte, ¿no? La tricotomía del delito. Entonces, es muy importante tener presente que la conclusión de este slide que vemos aquí, podemos pasarnos largo rato con este slide desde diferentes perspectivas analizándolo. Sin embargo, por los tiempos, la conclusión aquí más importante es que el 80% de los ataques o ciberdelitos se pueden prevenir precisamente con medidas básicas de prevención. Entonces, siendo uno de los pilares, ¿qué se ha hecho aquí en México en ese sentido de prevención? Bueno, la Guardia Nacional encabeza a través de la Dirección General Científica un modelo homologado de unidades de policía cibernética. ¿Qué quiere decir esto? Que cada entidad federativa que compone México, ¿sí? En sus 32 entidades federativas, al menos existe una unidad cibernética, precisamente para atender los diferentes niveles, ¿sí? A los que se enfrenta la ciudadanía, de los riesgos a los que pueden ser susceptibles y para llevar a cabo las investigaciones correspondientes en coordinación con el Ministerio Público. Obviamente, sin dejar de lado el tema base, que es la prevención. Entonces, precisamente se tiene una red con ellos de 24/7 para temas, por ejemplo, ahorita que estamos en el tema en México, están en el tema de elecciones, pues también ellos andan monitoreando de acuerdo a sus ámbitos de competencia este tipo de situaciones, ¿no? Tienen la implementación de un informe homologado de incidentes precisamente para que nosotros, de la información que vayamos generando, se haga un concentrado y se tengan estadísticas, información local y federal con datos más precisos sobre el comportamiento de la delincuencia y ciberdelincuencia en México. Y bueno, a raíz de esto precisamente también, aparte de que el tema central es la prevención, un dato muy importante, no hay que dejar de lado el hecho de que se necesita estar capacitando recurrentemente al personal. Entonces se ha llevado a cabo la capacitación de ministerios públicos, de las unidades de policía cibernética, inclusive a nivel federal y local. Bien, siguiendo con el tema de prevención, tenemos jornadas de ciberseguridad. De hecho, esta sería la edición 2021, Internet seguro para todas y todos, en donde se tienen básicamente 5 pilares, que es la ciberseguridad ciudadana, es decir, mantener informada a la ciudadanía desde lo más básico sobre los riesgos que existen en el Internet. Ciberseguridad de niñas, niños y adolescentes, porque es la población más vulnerable, desde el ciberacoso o el bullying, hasta temas más drásticos o graves como la trata de personas y la pornografía infantil. Ciberseguridad financiera, pues obviamente todas aquellas incidencias en las cuales está implicado algún tema de factor económico en donde son vulnerados los diferentes sectores, ya sea tanto familiar como algún sector productivo, en donde a través de ciertos ataques o en su defecto páginas falsas se obtiene información personal como el acceso a las cuentas o inclusive a las tarjetas de crédito, ¿no? Entre otras. Modalidades como la extorsión.
También tenemos lo que es el civismo digital, esas reglas de comportamiento social que regularmente teníamos hace años, bueno, pues aplicarlas en el mundo real, perdón, en el mundo virtual. Entonces, esto va muy de la mano también con la ciberseguridad de género, es decir, estar al pendiente de todas aquellas conductas que afectan precisamente específicamente o ilícitas en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un trabajo muy de la mano con lo que es la ley Olimpia aquí en México. Bien, derivado también de esto, en el marco del Internet Seguro, de la campaña, de la jornada, perdón, Internet Segura para todos y todos, se tiene una semana en octubre dedicada precisamente en donde especialistas de diferentes sectores, inclusive de diferentes academias y diferentes latitudes, nos sentamos a la mesa durante esta semana y abordamos diferentes temáticas. Se está organizando todavía para que en octubre de 2021, están cordialmente invitados, para que en este 2021 precisamente se lleve información a los diferentes sectores de la ciudadanía, ¿sí? Y precisamente tenga también la ciudadanía esa capacidad de resiliencia, empoderar a la ciudadanía para hacer frente a este tipo de situaciones, conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las maneras de ataque y qué hacer al respecto, si puedo anticiparme, es decir, si puedo prevenirlo o si ya fui víctima, qué debo de hacer al respecto. Entonces, todos estos temas se ven durante esta semana de ciberseguridad, vuelvo a repetir, es una de sus ediciones va a ser en octubre de 2021. Bien, también como parte de prevención e inclusive de investigación, en lo que fue de noviembre de 2020 a enero de 2021, y actualmente sigue vigente esta campaña, pero digamos que el primer cierre fue, o el primer corte, digamos, fue en esta temporalidad, porque si bien es cierto, la pandemia en México empezó a partir de abril, sí, empezaron a darse ciertas conductas, y aquí quiero hacer un paréntesis. Una de las principales conductas que se atacó con el tema de coordinación y colaboración entre las diferentes cuerpos de seguridad local, estatal y federal, precisamente fue el tema de saqueos. No sé si escucharon que en México estaban en auge el hecho de que vamos a saquear tiendas departamentales, centros comerciales, etcétera, y todo esto se da a través de redes sociales. Pues bien, gracias al trabajo que ya se venía realizando con empresas prestadoras de servicio como son las redes sociales, esta coordinación que ya se tenía para algunos otros temas de investigación rindió muchos frutos, porque en coordinación se estuvo informando de manera oportuna de que en ciertos perfiles se estaban organizando, movilizando para precisamente ir a saquear alguna tienda. Obviamente muchos de estos eran fakes, muchos de estos eran noticias falsas, muchos de estos no tenían tantos seguidores, sin embargo no podíamos quedarnos de brazos cruzados y precisamente se daba esa coordinación del mundo virtual, que era el monitoreo que se realizaba, informarlo oportunamente a estas empresas para que también en coordinación con los cuerpos de policía locales, es decir, la policía municipal y la policía estatal, y realizaran a cabo actividades de disuasión. Y precisamente este impacto que se venía, por así decirlo, por el número de incidencias, pudiese haber tenido otros resultados, pues se pudo contener precisamente gracias al trabajo de esta colaboración y coordinación. Bien, cierro ese paréntesis, ¿por qué? Porque precisamente cuando empezamos a detectar que había un incremento precisamente de actividades en la red pública de Internet debido al confinamiento en el que todos los usuarios se encontraban, pues obviamente que muchos servicios o contratación de servicios en la red pues empezaron a incrementar. Entonces, en México, a partir de noviembre, pues empiezan las compras de fin de año. Entonces tenemos fechas como el Black Friday, Cyber Monday, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, etcétera. Y obviamente también mucho poder adquisitivo porque llegan los aguinaldos en el fin de año. Entonces, ante esa situación, hubo una coordinación con las 32 estados para que cada una de sus cibernéticas, ¿sí?, realizara actividades de prevención y de esta manera disuadir y también mantener informada a la ciudadanía y empoderarla de los riesgos que se podían enfrentar durante esta temporada. ¿Sí? Entonces, y no solamente eso, también hubo colaboración. Aquí en México existe la Procuraduría Federal del Consumidor. También hubo por parte de otro sector, que es la Conducef. ¿Sí? Entonces, tanto Conducef como Profeco, Guardia Nacional y las unidades de policía cibernética de los estados tuvieron esta coordinación y que se generó un hashtag de México contra el ciberfraude, en donde todas las cibernéticas, a través de sus capacidades y ámbitos de competencia, generaban infografías precisamente con la finalidad de mantener informada a todos los sectores de la ciudadanía. Hubo desde comunicados de prensa, artículos donde abrió unos espacios
la revista del consumidor en México, publicaciones en redes sociales, que fue la mayor cantidad de información, o es ahí donde se enfocaron las baterías de cada una de las unidades cibernéticas. Hubo también webinars y paneles virtuales al respecto, y muchas notas periodísticas y entrevistas al respecto. De hecho, la mayor fuente que fue utilizada por las unidades cibernéticas para esta difusión de las medidas preventivas, pues fue a través de Facebook, Twitter y grupos de trabajo como son Teams de Microsoft, ¿no? Entre otras, si se dan cuenta, pues estaba muy diversificada. Entonces, esto nos ayudó mucho precisamente para impactar a la ciudadanía, mantenerla informada de que los cuerpos de policía, en este caso las unidades cibernéticas, estaban trabajando de manera coordinada, tanto la Guardia Nacional como las locales. Inclusive, precisamente, derivado de eso, ese es en el sector, digamos, en general, respecto al fraude, pero ¿qué hay con los menores de edad? Lamentablemente, también durante este confinamiento, pues los menores de edad pasan más tiempo en la computadora, y lo cual los hace más susceptibles a que estas personas las puedan contactar a través de línea. Entonces, ante esta situación, se llevó a cabo lo que es la Operación Nacional Ciberguardián, ¿sí? Que precisamente tiene la intención de que se realicen las acciones de prevención, capacitación y coordinación entre la Guardia Nacional, las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, para precisamente generar las carpetas de investigación con la finalidad de identificar las posibles víctimas y su recuperación, así como la detención de los probables agresores sexuales. Esto inició precisamente con la Operación Ciberguardia. Sin embargo, durante la pandemia, que fue en agosto de 2020, cuando se detectó una mayor actividad, es que inició la Operación Salvación, en donde precisamente el objetivo era rescatar al menos en este periodo, lo que va de la pandemia, pues al rescatar a las víctimas menores de edad es una de las prioridades, de hecho, y continúa siendo una de las prioridades. Tan es así que en marzo de 2021 se le dio continuidad a las reuniones, precisamente para saber cuáles eran los avances del operativo Salvación. En ese entonces, en esas fechas se reunió el comandante de la Guardia Nacional, nuestro general Luis Rodríguez Bucio, así como el titular de la Dirección General Científica, el comisario maestro Oliver González Barrales, y precisamente se sentaron en la mesa junto con los fiscales y procuradores de las 32 entidades federativas para ver los avances en cuanto a las investigaciones. Todavía hay mucho por hacer, se han tenido buenos resultados, de hecho aquí están algunos de resultados. Precisamente de lo que va de la presente administración se han levantado 197 denuncias, se han tenido 40 detenciones de estos agresores sexuales, se han recuperado y rescatado afortunadamente 35 víctimas, ¿sí? Y hasta la fecha se han tenido 8 sentencias condenatorias. Es parte del trabajo que se ha venido realizando, y pues es básicamente lo que queríamos mostrarles, qué actividades, porque también una parte de este seminario es, si bien es cierto es delincuencia organizada, pero qué acciones también han realizado por parte del gobierno. Bueno, pues estas son algunas de los resultados que se tienen, y pues agradezco mucho su tiempo, y aquí les dejo los datos de contacto de Guardia Nacional para cualquier información. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Jiménez por esta explicación y el nivel de detalle respecto a cómo la Guardia Nacional enfrenta algunos de los desafíos de la ciberdelincuencia. Nos da unos datos verdaderamente preocupantes: 180,000 incidentes cibernéticos durante la pandemia, y bueno, el tipo de incidentes, por supuesto lo del robo de identidad y todo esto. También me gustó mucho que hizo alusión a las jornadas de ciberseguridad. Yo creo que es muy importante, lo hemos comentado con otros expertos como Sergio Octavio Contreras, que seguramente nos está acompañando en esta emisión. Hemos hablado mucho de la importancia de la alfabetización digital de la población, de que sepan cómo acceder a Internet, que sepan los peligros, que sepan los problemas que puede entrañar el acceso a la red, y que sepan cómo actuar y cómo cuidarse y cómo proteger también a los más pequeños. Los más pequeños, recordamos que nacieron prácticamente con USB en el ombliguito, entonces nacieron conectados, y ellos con mucha facilidad acceden a la red y están muy expuestos a sus peligros y a esto que se mencionaba, ¿no? A la pornografía y otros desafíos. Así que le agradecemos mucho que haya presentado esta información. Es cierto, yo recuerdo que el año pasado
pasado, en los primeros meses de la pandemia, había convocatorias para amotinarse y asaltar comercios y sí, yo llegué a ver varios en Facebook y me comentaban también en ciertas partes de la ciudad, en el Estado de México, que sí ocurrieron estos incidentes. Entonces, estos son los usos perversos también que se les puede dar a las redes, lamentablemente, y qué bueno que la Guardia Nacional ha estado trabajando en el combate de estos ilícitos. Muchas gracias por esta presentación. Le voy a pedir ahora a Ricardo Segel, quien está en Santiago de Chile, que por favor haga uso de la palabra. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias por la invitación. Es un honor también compartir este panel con destacados y renombrados especialistas internacionales. Desde acá de Chile, un afectuoso saludo. Mi tema va a ser posicionar un poco la urgencia de la ciberseguridad desde la perspectiva de las organizaciones, ya sean empresas o instituciones públicas, y por qué esto es tan urgente y por qué debe tomarse en cuenta desde la alta dirección. ¿Bien? Y esto complementa un poco también lo que ya hemos ido viendo en los panelistas anteriores, que hablan desde lo macro, desde los estados, desde la seguridad nacional, y ahora qué pasa con las organizaciones, y por qué las organizaciones también se han tardado un poco en darle la urgencia necesaria a los temas de ciberseguridad. Entonces, lo primero, ¿por qué la ciberseguridad es tan urgente? Porque lo digital está en todos lados. Las amenazas, por lo tanto, también están en todos lados. Hay un alto riesgo de exposición a ciberataques, y esto no solamente convoca a empresas o organizaciones públicas o privadas, sino que también le puede pasar a las personas naturales. Y allí también existe, y podemos hablar extensamente sobre el tema de la seguridad de las personas, todo lo que conversaba el panelista anterior acerca de la seguridad de los niños, de los adolescentes, ¿verdad? Bueno, todo esto es un ecosistema, digamos, peligroso. Yo siempre les digo a mis alumnos que el Internet es una selva, y hay que saber muy bien por dónde uno va a transitar, con mucho cuidado, y qué es lo que va a hacer, hacia qué lugar ir, y qué también compartir. Nuestros hábitos en la red muchas veces son malos. Registramos datos personales, compartimos nuestra ubicación geográfica al instante, nuestros estados de ánimo, nuestras preferencias, en todo ámbito, fotografías, videos, noticias e información, e incluso utilizamos las redes sociales para vender. Todos estos datos y toda nuestra actividad muchas veces es una descripción muy, muy, muy exacta de nuestra vida diaria. Y esta historial, toda esta información muchas veces queda registrada en las aplicaciones. Y cualquiera incluso podría ver información que queda pública en Internet. Cualquiera podría hacer una búsqueda en Google o utilizando un buscador dentro de las mismas aplicaciones o redes sociales, y podría obtener mucha información sobre nuestro comportamiento y trazar el comportamiento de una persona. Y ahí es donde hay un peligro, no solamente para las empresas, sino que también para las personas en su vida diaria, los niños, los adolescentes. Y el punto que mencionabas antes, María Cristina, sobre la alfabetización digital, es un tema no menor, porque se han hecho campañas a través de, por ejemplo, en Chile se han hecho campañas para alfabetización digital años anteriores, y es sobre el uso de la tecnología, pero no sobre los cuidados en el uso de la tecnología, y ahí estamos muy, muy atrasados. Segundo punto, los ciberataques aumentan exponencialmente cada año, y la pandemia los ha acelerado aún más. Los riesgos de exposición de las personas y de las empresas han aumentado. El 2019, previo a la pandemia, el World Economic Forum, el WEF, tenía posicionados los riesgos de ciberataques en el top 5. Y el año pasado, durante la pandemia, lo subió al top 3. Eso indica de inmediato
la urgencia de la ciberseguridad en todos los ámbitos, no solamente público, privado, sino que también a nivel personal. Y el cibercrimen a nivel mundial mueve más dinero que el narcotráfico. Y estas cifras son impresionantes. El cibercrimen costará 6 trillones de dólares anuales al 2021, y esto comparado con los 3 millones que costaba el 2015, es decir, en 5 años se ha duplicado. ¿Y qué significa los 6 trillones de dólares anuales? Los 6 trillones son equivalentes al PIB o al Producto Interno Bruto, al GDP, de la tercera economía más grande del mundo. Entonces, había una pregunta, de hecho, en el foro, de por qué el cibercrimen o la delincuencia organizada lo hacen tan bien. Bueno, porque también tienen un incentivo tremendo y ganan mucho, mucho dinero. Tercero, el impacto de los ciberataques no es solamente económico. Esto no solamente trasciende a perder dinero, porque las amenazas no son para la risa, ¿bien? Sino que hay pérdidas millonarias por robo de datos, robo de dinero, pérdida de reputación, caída de valor bursátil. Además de eso, posterior al ciberataque, hay extensas auditorías, hay multas de las instituciones regulatorias, hay extensivas consultorías también, hay inversión sobre inversión, gasto sobre gasto en tecnología y también en asesorías, entre otros. Todo lo que se ve al inicio de un ciberataque, cuando una organización es atacada y pierde, por ejemplo, información o datos, o queda fuera de línea por un día, por una semana, sin poder atender a sus clientes, ya sea en la banca, en el comercio, en otros rubros, en una faena minera, por ejemplo, acá en Chile, es tan crítico porque la minería es el primer sector del ámbito industrial y económico en nuestro país. Si una faena minera queda fuera de operación un día, son millones de dólares los que se pierden, y eso no afecta solamente a la empresa, sino que afecta a las arcas fiscales. Y eso obviamente va en desmedro de las potenciales ayudas económicas o sociales al país y al resto de la comunidad. Entonces, todo eso es lo que se ve en un inicio. Esa es la punta del iceberg. Pero todos los otros efectos de pérdida de reputación, pérdidas y sobrecostos por multas y asesorías es lo que está debajo de esta punta del iceberg. Como cuarto punto, el cibercrimen no tiene fronteras y trasciende a todas las industrias. Como lo conversábamos anteriormente, el cibercrimen le va muy bien. Y el problema es que los estados todavía no generan los desincentivos para que les vaya tan bien. Y eso es porque falta una integración, una comunicación entre los estados y, de hecho, en un país, entre las instituciones públicas y privadas para compartir información sobre ataques. Las principales amenazas en el 2021 vienen dadas por el ransomware. Ya el 73% de las amenazas vienen por el ransomware, que es un software malicioso que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo descargamos en nuestros dispositivos, ya sea en un computador portátil, en un smartphone o en un tablet. Muchas veces no nos damos cuenta que lo descargamos porque vienen escondidos en un link que muchas veces pasan desapercibidos. Nosotros, por omisión, por error, muchas veces hacemos clic en ese link y se descarga sin darnos cuenta ese software malicioso. Y eso genera, obviamente, un montón de problemas. En las empresas, muchas veces llega un correo que típicamente es un phishing, donde ofrecen trabajo, ofrecen ofertas de crédito, ofrecen un montón de otras promociones, y la gente inocentemente muchas veces hace clic en ese link y no se dan cuenta que descargaron un malware, una pieza de software malicioso, y ese malware traía obviamente una capacidad de conectarse a un centro de comando central en otro país, al otro lado del mundo,
y descarga el ransomware y comienza a diseminarse en toda la red de esa organización. El 69% de las organizaciones han sido víctimas del ransomware, según una encuesta de Heritage Group, y el 57% de esas organizaciones han pagado rescates. Es más, en otro estudio de IST Combating Ransomware este año, menciona que el número de víctimas que pagaron un rescate en el 2020 aumentó al 311% y aumentó en un 171% el número de víctimas de ransomware comparado al 2019. Es decir, es un crecimiento exponencial año a año. La principal amenaza entonces es el ransomware y tiene diferentes formas de poder engañar a las personas y poder instalarse en un dispositivo. Y esto no solamente afecta a un computador o un smartphone o un tablet, sino que pueden afectar incluso a dispositivos de Internet de las Cosas que pueden estar conectados como un smartwatch o incluso un marcapasos en una persona que está enferma y tiene un dispositivo que tiene que estar monitoreándose en tiempo real. Acá hay muestro acá algunos ataques o brechas de seguridad que se han sufrido a nivel global o internacional, como también en Chile, a través de estos años. Uno que llama mucho la atención es el de Equifax, el 2017, que afectó a 147 millones de personas, y que al año pasado Equifax fue multado a pagar 650 millones de dólares por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Y ustedes ahí ven que el costo inicial, que es la punta del iceberg, acá aumenta, y esos costos son los que muchas veces no se ven, los costos de multas. Facebook también fue multado por temas de privacidad y manejo de los datos de las personas. Pero fíjense ustedes, Facebook fue multado con 5 billones de dólares, una cifra estratosférica. Pero esos 5 billones de dólares significaban el 9% de las ganancias del 2018. Es decir, no le hizo ni cosquillas. Es impresionante. En Latinoamérica, la legislación para la protección de datos personales ha ido implementándose en países como Brasil y Colombia. En Chile, por ejemplo, está el proyecto de ley aún en el Congreso en discusión, pero ya vemos ejemplos de cómo esto está funcionando. En Colombia, por ejemplo, se multó a Banco Falabella y a Rappi, dos grandes empresas en Colombia, a pagar $140.000 por infringir la legislación de trato de datos personales. Y todo esto va también trascendiendo a la infraestructura crítica que es amenazada por la ciberguerra, el cibercrimen, los cibervándalos y los ciberdelincuentes, y afecta a todo tipo de empresa u organización. Y la infraestructura crítica, valga la redundancia, es más crítica ahora porque hay una convergencia entre el mundo de las tecnologías de información y las tecnologías de operaciones, que eran mundos que vivían separados hasta hace 10 años atrás. Y vemos que los dispositivos de Internet de las Cosas hoy día superan los 21 millones de dispositivos en el mundo, y al 2025 se va a doblar ese número. Y eso no afecta solamente a sensores que van a estar en una faena agrícola o en una faena minera, sino que también a dispositivos como un marcapasos o una camiseta que sensoriza los deportistas, por ejemplo. Y todos estos dispositivos que están conectados a Internet están siendo utilizados para desplegar otros tipos de ataques, como de denegación de servicio distribuida, como lo que pasó en septiembre del 2019, donde se utilizaron dispositivos de Internet de las Cosas para atacar y dejar sin disponibilidad de servicio a Wikipedia. Entonces los riesgos en este ámbito también han aumentado, y ya hay algunos ejemplos
como el de 2015, donde dejaron sin línea y sin servicio una compañía eléctrica en Ucrania, que interfirió con el monitoreo, apagó el servicio eléctrico, borró las estaciones de control y dejó como resultado 230.000 clientes a oscuras por 6 horas, y esto pasó el 2015. El año pasado, la Unión Europea anunció sanciones contra 6 personas y 3 entidades por los ataques sufridos en el 2017 con el ransomware WannaCry y NotPetya. Ahí vemos también la tardanza en cómo reaccionan las instituciones en contra del cibercrimen. Por lo tanto, ahí vemos la descoordinación, el llegar tarde, y por lo tanto, bajar los incentivos al cibercrimen va a ser un tema de largo plazo. Y por último, lo que pasó este mes en Estados Unidos, donde la empresa Colonial Pipeline sufrió también un ataque de ransomware, dejando fuera de servicio su línea de abastecimiento, provocando un caos también en las estaciones de servicio de gasolinerías, y ellos tuvieron que pagar $5 millones a los atacantes. Entonces ahí vemos que los incentivos para el cibercrimen no bajan. Bueno, ahí quería dejar posicionados varios temas para poder entender un poco y tener ese sentido de urgencia de la ciberseguridad, no solamente en el entorno estatal, no solamente en el entorno de las empresas, sino que también como una responsabilidad de cada uno de nosotros. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias a Ricardo por esta formidable y también preocupante presentación. Sí, ciertamente la ciberseguridad es urgente, lo digital está en todas partes, no ayudan mucho a nuestros malos hábitos como cibernautas, el analfabetismo digital, por supuesto, pero volvemos a lo que decíamos hace un rato, la delincuencia y la ciberdelincuencia está muy bien organizada y por supuesto se han generado oportunidades en la pandemia que ha aprovechado. Ahora que mencionaba Ricardo, por ejemplo, el ransomware, algo que se ha disparado en esta pandemia es el secuestro virtual a hospitales, ¿no? Porque claro, ya encontraron los delincuentes que pueden bloquear el acceso a las bases de datos de los hospitales, y como en esas bases de datos hay información vital de los pacientes que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, el hospital normalmente paga el rescate y bueno, esto ya se convirtió en un modus vivendi, tristemente, en la pandemia, pero no es el único caso. Yo creo que es muy preocupante y qué bueno que lo mencionó Ricardo, el tema de la afectación al Internet de las cosas, efectivamente el tema de los marcapasos, pero también de los dispositivos que liberan insulina en pacientes afectados por diabetes, por citar algunos casos, pues preocupa, ¿no? Porque entonces aquí también estamos hablando de afectaciones a la vida de las personas. Acá en México, Ricardo, tenemos una polémica porque el gobierno federal quiere crear un registro nacional de teléfonos celulares y existe la preocupación de qué uso se le va a dar, porque obviamente pues aquí para acceder a un teléfono celular pues hay que aportar una serie de datos personales y como la delincuencia organizada está muy bien organizada y muy desbordada, pues preocupa el uso o las manitas en las que podría caer esta información tan privada y tan personal. Así que bueno, hay mucha tela de dónde cortar en este planteamiento que nos hace Ricardo, le agradecemos mucho. Y bueno, vamos con Marcus Gosbaja. Él va a hablar de un tema que me parece que sería la solución a todo este embrollo, que es la prevención. Entonces, por favor, Marcus. Sí, muchas gracias. Si me ayudan, por favor, con la proyección de mi PowerPoint, y porque voy a usar otro texto aquí. Bueno, muchas gracias ante todo, muchos agradecimientos a la profesora María Cristina Rosas y al Centro Olof Palme Capítulo México. Aquí es un gran honor para mí poder participar en este panel también con esos expertos distinguidos. Quiero enfatizar que las opiniones expresadas aquí son las mías personales y no necesariamente reflejan las opiniones de las instituciones para
los cuales laboro, ¿no? Quiero empezar con las conclusiones porque me doy cuenta de muchas presentaciones y también mías que luego no hay mucho tiempo para las conclusiones. Yo creo que una conclusión número uno para mí sería, y hago mucho énfasis en la importancia de la prevención del delito. La prevención del delito sigue siendo tan importante como antes de la pandemia, pero también sigue siendo una prioridad de segundo orden porque aún no se entiende bien qué es y ni para qué sirve. Bueno, si antes de la pandemia en muchos países había solamente un presupuesto público muy limitado para la prevención del delito, ahora existe peligro que va a ser a menos aún. Sin embargo, es primordial que la cooperación internacional y los gobiernos deberán, a pesar de los múltiples desafíos de la pandemia, sobre todo de índole económica, continuar y reforzar su apoyo a la prevención del delito. No basta con la mera reacción, la disuasión, detención de los fenómenos delincuentes, sino es imperativo la prevención de los delitos durante y también hay que pensar, por supuesto, en el tiempo de la post-pandemia. La inversión en una prevención inteligente de a corto, mediano y largo plazo y salva vidas, disminuye el impacto negativo económico y aumenta la confianza y también la legitimidad del Estado, más aún en tiempos de emergencia. La prevención del delito no debe ser víctima de los recortes presupuestarios públicos que hay y que habrá durante y, por supuesto, también después de la pandemia. Se deben asignar fondos, sobre todo de la cooperación internacional, de recuperación económica post-COVID, específicamente a la prevención del delito. Conclusión número 2. Mientras que las formas de delincuencia común y la criminalidad organizada se adaptan con rapidez a cualquier escenario que hemos visto durante la pandemia, las respuestas gubernamentales y sociales tienen procesos más lentos y menos adaptables. Eso ya hemos escuchado también. Entonces, tenemos crimen organizado transnacional, por un lado, que opera, como diría el profesor Fernando Carrión de la Fracción Ecuador, como un holding multinacional, como una empresa, un holding, una multinacional a nivel global. O sea, de forma sumamente rápida, ágil, flexible, siempre con un espíritu empresarial, adaptando sus economías ilícitas con sus ramas en el sector informal y, por supuesto, lícito también, frente a un Estado que no solamente es demasiado reactivo a esas tendencias, sino en varios contextos, en varios países a nivel nacional y local, y de diversa profundidad, cooptado, corrompido, coludido por el crimen organizado. Esta gran capacidad y flexibilidad se ha demostrado claramente durante la pandemia. Por supuesto, se ha podido observar esto ya antes de la pandemia, pero durante la pandemia se ha manifestado con toda la claridad. Y cabe prepararse, como ya dije, a la fase del post-COVID. Entre ambos actores, crimen organizado y Estado, que insisto, con sus múltiples engranajes, dependiendo del territorio y contexto concreto, está también, por supuesto, la sociedad civil, que a su vez no es neutral. Los actores aliados, cómplices, conformistas, están en todos los niveles de la sociedad. Lamentablemente pareciera existir una predominancia en opiniones y percepciones públicas que se caracterizan en su criminalización de la pobreza, sin ver las dimensiones sobre todo de élites políticas y económicas en lo ilícito. Nuevamente, todo esto ya ha existido antes de la pandemia. Sin embargo, la pandemia ha exacerbado esto. La etiquetación de los pobres como amenazas para la seguridad y del bienestar, sobre todo de aquellos que tienen algo más en términos materiales. Y la fijación en manifestaciones más visibles de las violencias de forma amarillista, sin un enfoque realmente en lo estructural, sea lícito o ilícito, de los grandes actores lícitos e ilícitos y sus intereses producidos económicos globales. Conclusión número 3. La importancia de una visión y comprensión de las interdependencias entre lo macro y lo micro y de una estrategia integral a nivel meso. Me pregunto, ¿será que las llamadas microviolencias, las violencias no tan tangibles cotidianas, estarán interconectadas con los tentáculos del crimen organizado transicional a nivel global? Esas manifestaciones tangibles, por supuesto que sí. Son una forma de espejismo. Se han profundizado esas interdependencias durante COVID y esas tendencias se seguirán agudizando también para la fase de post-pandemia. ¿Y qué pasa a nivel intermedio o mezzo? O sea, a nivel Estado y su institucionalidad para contrarrestar eso.
Es importante de no pensar solamente en lo macro ni solamente en lo micro. Lo macro es importante, pero también es lo micro, y más también en tiempos de la pandemia. Entonces, sería importante de vincular y visibilizar las interdependencias entre las violencias entre ambos niveles y fomentar políticas y programas que contribuyan a su reducción y prevención, que abren caminos diferentes. Y eso es la tarea sobre todo de los actores en nivel meso, o sea, el Estado. Bueno, yo defino el nivel meso para mí es el Estado. Pensar en lo macro para cambiar lo micro, pero sin perder de vista las realidades tan diversas en lo micro. O sea, diseñar y implementar, por ejemplo, programas adaptados a las idiosincrasias y contextos culturales específicos que promueven la cultura de paz, la cultura de la legalidad, modelos de la democratización familiar, de masculinidades positivas, no violentas, de salud mental, etcétera, para cambiar tantas vidas, sobre todo en las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Otro punto central es que la prevención del delito no debe reemplazar políticas sociales de desarrollo social y tampoco se deben etiquetar políticas sociales como prevención del delito. Más bien se deben complementar. Por ejemplo, iniciativas de aumentar el empleo juvenil y de adultos jóvenes pueden contribuir a la disminución de niveles de delincuencia, por supuesto, pero no son medidas de prevención del delito per se. COVID representa desafíos que también oportunidades para la prevención del delito. Si no se logra, puede tener repercusiones graves para su credibilidad, la prevención del delito. Si funciona, puede ser un motor de innovación y reingeniería de intervenciones societales positivas. Las estrategias de prevención del delito se deberán adaptar a los contextos específicos y alterados por la pandemia, sobre todo para contrarrestar patrones distintos de la delincuencia, nuevas formas de economías ilícitas y un aumento de reclutamiento de las juventudes por actores criminales, tendencias que van a impactar también, por supuesto, nuevamente al tiempo post-COVID. Conclusión número 4, la importancia de focalización. Ver muy bien las territorios específicas, las problemáticas criminales específicas y también las poblaciones específicas. Más que nunca, las estrategias de prevención deben ser seleccionadas y de forma muy cuidadosa y adaptadas a los contextos locales de la mejor manera posible, sobre todo los que han sido más expuestos a los impactos negativos de la pandemia y sus secuelas. Una prevención del delito sin tomar en cuenta las agencias en el sentido político, estrategias, necesidades y aspiraciones de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, sobre todo de aquellos en riesgo de ser cooptados, reclutados e insertos en las dinámicas de la delincuencia y sus economías ilícitas, es solamente limitada. Eso aplica como antes, también durante y después de la pandemia. Conclusión número 5. La urgencia de atender la doble pandemia, COVID-19 y violencia de género. O sea, sabemos que durante la pandemia había un aumento muy lamentable y notable de la violencia de género, sobre todo a nivel doméstico y familiar. La pandemia ha aumentado las violencias y la violencia de género y contra mujeres es un eslabón muy importante. La seguridad de las mujeres es un pilar fundamental también para la economía. Solo pensamos en la economía de cuidados y trabajo no remunerado en los hogares, pero no solamente eso. La violencia de género tiene un costo muy alto para el individuo y la sociedad. ¿Cuántos años de vida de las víctimas perdidos o gravemente impactados que sufren de depresión, de trauma? ¿Qué impactos tan graves también para la sociedad con tantas víctimas que luchan con este tipo de problemas? ¿Qué consecuencias y relación tiene violencia doméstica para la migración y la trata de personas, sobre todo como un factor detonante para estos fenómenos? Entonces, no debe ser prioritario en invertir y trabajar de forma contundente, decidida, con toda la voluntad política de ese tema, te pregunto. Luego, otra cosa que me gustaría rescatar y es también otra población de vulnerabilidad, que son, por supuesto, las juventudes. Y solamente, para mí es importante no solamente pensar en las vulnerabilidades de las juventudes, sino también, por supuesto, en sus potencialidades, capacidades, aspiraciones y agencias.
según cifras, antes de la pandemia, por ejemplo, de Retim 2019, publicaron una cifra que había como 30,000 infantes han sido cooptados por grupos criminales en México. Esas son, pues, cifras que encontré en Internet. ¿Por qué ese ejemplo de reclutamiento de juventudes por actores criminales? Sabemos que estos holding partners, hablando del holding internacional de crimen organizado transnacional, están ahí, están a nivel internacional. El Estado es cómplice con su ausencia, sus fallas en no lograr la inclusión de los jóvenes. La sociedad de forma suficiente, la sociedad igual, desempleo, estigmatización, sobre todo de los más vulnerables. Entonces, nuevamente, esas exclusiones, discriminaciones han estado antes de COVID. La pandemia solamente lo agravó. Nuevamente, los shareholders de la holding o de los holdings se han adaptado mucho más rápido de aprovecharse de la miseria, de sus imaginarios, también que son superiores para muchos juventudes. El Estado ha quedado atrás y también la sociedad y también la cooperación internacional. Los expulsados o nunca plenamente incluidos, en este caso de las juventudes, han sufrido más exclusión por los actores lícitos, pero a la vez las puertas se han abierto más durante COVID para ellos que son shareholders y sus partners a nivel local. Lo trágico es que todo eso, que los shareholders ilícitos están vinculados con los shareholders lícitos y a veces no se distinguen. Y las sociedades son rehenes de estas interconexiones. Igual que las violencias tangibles e intangibles están conectadas de forma intrínsecamente en lo local, la cadena, por supuesto, continúa hasta el nivel regional y finalmente global. COVID ha profundizado esto. Sugerencias para el quehacer. La importancia de visibilizar y fomentar las agencias de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, de las juventudes, en pro de una cohesión social positiva, la dignificación de sus vidas, la transformación profunda de las institucionalizadas, que a veces son muy obsoletas, promoción de enfoques sistémicos en vez de intervenciones cortoplacistas, también sobre todo la cooperación internacional, centralidad del enfoque de derecho. Por ejemplo, trabaja con jóvenes en prevención, desear no es reinsertar, es restituir derechos que en sus trayectorias de vida han sido violentados. Un estado de bienestar que más decidido promueve la inclusión y la igualdad. Pero las respuestas no pueden ser solamente estadocéntricas, sino deben ser también societales. Luego, también quiero destacar en los últimos 2 minutos que el cambio positivo, por supuesto, es posible. Y yo creo que antes de la pandemia tenemos muchas experiencias exitosas que solamente aquí había que retomar, adaptar y continuar. Y hay como varias experiencias, por ejemplo, cuando pongo aquí en Bogotá, Colombia, Córdoba, sobre todo, por ejemplo, la administración de 2 veces alcalde de Bogotá, Antanas Mocos, para mencionar sobre todo, pensando sobre todo en temas de seguridad urbana. También, ¿cuáles han sido los ingredientes para el éxito? Por supuesto, es muy importante siempre el compromiso y voluntad política y la visión política. Un análisis exhaustivo del fenómeno criminal, análisis situacional de cada municipio, coordinación, otro punto muy importante, efectiva entre órdenes de gobierno, coordinación entre con regiones y estados vecinos, profesionalización de la policía, fortalecimiento y también dignificación, fortalecimiento del marco regulatorio, clasificación de nuevos delitos, inversión, infraestructura, empoderamiento de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, sobre todo las mujeres, lucha contra la impunidad, mejorar la convivencia, la cohesión social positiva, la cultura de la legalidad, mejorar el sistema de justicia penal y justicia alternativa y restaurativa. Y todo eso, por supuesto, las alianzas están muy importantes y, bueno, y por supuesto la participación ciudadana. Bueno, también ya voy como tengo poco tiempo, también creo que es muy importante que hay mucha evidencia, sobre todo en prevención de delitos, muchos modelos que sí han demostrado y que se han evaluado. Por ejemplo, aquí solamente hago referencia a un modelo sobre seguridad ciudadana y prevención de delitos de Orden Social, EFOS, y de proyectos estratégicos consultora, que ha sido evaluado, aprobado por 14 viceministros, ministros de justicia de América Latina, que justamente nos dan una ruta cómo podemos implementar ese tipo de políticas y estrategias en esos temas. Como a manera de concluir, más atención a las manifestaciones no violentas del crimen organizado
más allá, más, bueno, más allá de las formas y expresiones visibles del crimen organizado, como por ejemplo reclutamiento de juventudes, impactos sobre niños y niñas en sus aspiraciones, sus proyectos de vida, ausencias del Estado tomados por el crimen organizado, influencias de capitales ilícitas en ciertas economías, como lavado de bienes, contrabando, economías ilícitas que facilitan por la globalización, que son facilitados por la globalización, afectan a economías lícitas, por supuesto. La visibilización de la violencia de género en el espacio privado y sus vínculos con la violencia en el espacio público. Instituciones que han demostrado más problemas de reacción adecuadamente al COVID que la delincuencia organizada en sus servicios. El Estado pierde legitimidad. Otros actores ilícitos aumentan su legitimidad, sobre todo en poblaciones marginalizadas y en situación de vulnerabilidad. Ojo, pero eso no significa la criminalización de la pobreza. La prevención del delito tiene todo el potencial de ser un factor importante de contrarrestar esos fenómenos y representa una oportunidad para el Estado de cumplir sus funciones clave, como es garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía durante, sobre todo en la fase de la recuperación de la pandemia. Invertir en la prevención ahora, también con fondos para post-COVID, ahora múltiples costos, sobre todo en términos de la vida y del bienestar. Muchas gracias. Perdón por mi celular. Muchas gracias a Marcus. Efectivamente, la prevención siempre es mejor, es más barata, nos ahorra muchos problemas y tenemos que convencer a las autoridades de este enfoque. Muy importante la reflexión de Marcus cuando menciona que la delincuencia opera como una empresa. Bueno, la lógica es esa, ¿no? Derivar un beneficio fundamentalmente económico y se adapta muy, muy rápido a las condiciones sociales y lo hemos visto en esta pandemia. Muy importante su reflexión también respecto a evitar la criminalización de la pobreza. Lo hemos visto incluso antes de la pandemia, como por ejemplo el enfoque de combate al narcotráfico ha privilegiado la persecución de los narcotraficantes, pero se ha trabajado menos en prevención de adicciones. O sea, el presupuesto que destinamos a prevención de adicciones es mucho menor que el que destinamos, por ejemplo, a contener el tráfico en sí y a perseguir a los narcotraficantes. Es un ejemplo de muchos que podríamos citar. Efectivamente, hay que mirar no solo al árbol, sino al bosque, las visiones para poder enfocar de mejor manera, dimensionar de mejor manera los problemas requieren mirar ambas cuestiones, lo micro y lo macro. Y lo mixto, ¿verdad? Decía Marcus. Sí hay una conexión entre pobreza y delito y mientras hablaba Marcus me quedé pensando en que el actual gobierno mexicano promueve programas sociales que están encaminados justamente a mejorar las condiciones de vida de las personas, pero esto no está encadenado a una política de prevención del delito. Entonces esto pues también quizá habría que ponderarlo. Muy alarmante el dato, 30,000 infantes, nos dice Marcus, han sido reclutados por organizaciones criminales precisamente ante esta falta de oportunidades sociales, la exclusión, las desigualdades a las que nos enfrentamos. Entonces, la prevención tiene que ponderar todos estos aspectos. Pues muchas gracias, Marcus. Vamos a pasar a la recolección de preguntas. Nos han llegado bastantes preguntas de parte del público y bueno, antes de leer las preguntas, los quiero invitar a la encuesta del día de hoy. Es una encuesta que los invitamos a contestar. No hay respuesta correcta. Esta es multirespuesta, de hecho. Y la pregunta en esta ocasión dice, en el marco de la pandemia generada por el SARS-CoV-2, señale en qué esferas ha impactado la delincuencia organizada en su persona y o patrimonio. A ver, aquí va. Asalto en vía pública, robo en casa habitación, robo de identidad, robo de vehículos, secuestro express, secuestro virtual o ransomware, medicinas apócrifas, tráfico de medicamentos, gobernanza de la delincuencia en áreas, zonas abandonadas por el Estado, aumento de actividades ilícitas frente al desempleo generado por la pandemia, mayor oferta de estupefacientes ante la crisis emocional y psicológica de las personas. Ay, me acordé que estuvimos en un webinar hace un par de semanas, recuerdo
recordarán que se comentó que ha aumentado el consumo, por ejemplo, de alcohol en la gente que está deprimida y demás por el encierro. Y bueno, el tema de las adicciones sin duda está presente en esta pandemia. Voy a leer las preguntas que muy amablemente nos han hecho llegar, tanto aquí en Zoom como también vía Facebook Live. Las voy a leer para la consideración de nuestros panelistas. Primero, llega una pregunta de Facebook de Patricio González, dice, a propósito de la delincuencia organizada, ¿no será que el Estado es cómplice? Por lo menos así parece. Otra pregunta de Linda Connie, ¿por qué la delincuencia organizada parece tan bien organizada? Es decir, ¿qué factores le dan ventaja frente a la organización de la seguridad pública? Ubaldo Quiroz pregunta, ¿qué opinan sobre la posibilidad de impartir talleres de seguridad integral, incluyendo ciberseguridad en todos los niveles educativos? En las empresas, institutos, centros de trabajo, se deberían impartir cursos de ciberseguridad antes de elaborar formalmente y certificar que efectivamente su personal sabe de los riesgos y consecuencias. Finalmente, ¿consideran la necesidad de legislar en materia de ciberseguridad? Muchas gracias. ¿Qué más? Fabio Contreras dice, ¿cómo mostrar a los gobiernos, empresas u otras entidades que la ciberseguridad es una urgencia, ya que esto implica una inversión que se traduce en gasto? Bueno, sí es gasto, pero es una inversión. Esta discusión la habíamos tenido cuando hablábamos del gasto en salud y decíamos que al final del día viene siendo una inversión y además muy redituable. Si inviertes en salud, los resultados pueden ser muy buenos. Otra pregunta es, a nivel de asociaciones, ¿cómo poder resguardar nuestra información si para poder utilizarla nos solicitan nuestra aprobación? Al rechazarla, entramos en la presión social de usar estas aplicaciones. Ejemplo, si no estoy de acuerdo en las condiciones de WhatsApp, no la instalo, pero mi círculo cercano e incluso mi círculo laboral usan esa aplicación para comunicar información. Por tanto, me obligan a instalarla. Pregunta José Rosas, con el aumento del comercio electrónico derivado de la pandemia, ¿qué tanto se han incrementado los delitos relacionados con este ámbito y qué han hecho los gobiernos para atacar este delito? Cabe señalar que también existe un miedo de cierto sector de la población al uso de estas tecnologías. ¿Cómo animar a la gente a utilizarlas a pesar de este problema? Y también me hacen otras dos preguntas en mi Facebook. Preguntan que qué tan blindadas están las elecciones en México ante la ciberdelincuencia. Preguntan también qué se debe hacer ante las noticias falsas en la red. Preguntan también cómo se pueden combatir los crímenes de odio en Internet, recordando el caso de marzo de 2019 en Christchurch, Nueva Zelanda, cuando un supremacista blanco filmó y transmitió en Facebook Live la matanza de musulmanes en mezquitas. Guillermo, por favor, comenzaríamos contigo. Gracias, gracias, te agradezco mucho. Mira, yo voy a agarrar la primera. Se pareciera que es el Estado cómplice, dice, ¿no será que el Estado es cómplice? ¿Y por qué agarro la primera? Quiero ser consecuente con mi presentación. Pues digo, el Estado es cómplice por dos situaciones. Uno, cuando lo hace de hecho, digamos que desde el Estado se genera una relación con el crimen organizado, y otra es cuando no es de hecho, cuando no hace lo que tiene que hacer. Me explico. Nosotros lamentablemente venimos más desde las respuestas y menos desde las preguntas. Nos gusta más el hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero no nos ponemos a preguntar lo grande, o sea, lo macro, porque es, por eso digo, hay mucha respuesta y poca pregunta. Y déjame hacer una analogía en la película Creed 2. Cuando Adonis Creed pelea con Rocky y lo vence, y la pregunta de él era, perdón, ni siquiera sé cómo perdí. Y la respuesta de Rocky fue, tu mente no estaba en el lugar correcto, pero donde me quiero enfatizar es, y tu estilo natural no funciona contra alguien tan grande. ¿A qué me refiero con esto? Tu estilo natural no funciona contra alguien tan grande. Es que no nos damos cuenta, aunque les parece que el Estado es mucho más grande, en realidad el crimen organizado transnacional es mucho más grande. Y el estilo natural que ha tratado de usar el Estado, lo que mencionaba, los modelos interpretativos que se estaban usando, no alcanzan para este tiempo. Entonces, al no alcanzar en este tiempo, nos quedamos
como en un limbo y nos volvemos cómplices por no hacer, por no ir más adelante. Nadie te puede llevar a un futuro si no ha ido y entendiendo otra cosa. ¿Qué es la estrategia? A veces la estrategia creemos que con decir que tenemos una estrategia solucionamos todo, pero tenemos que entender, la estrategia es el puente entre quienes somos y quienes queremos ser, o sea, entre el presente y el futuro. ¿Qué pasa cuando el Estado no tiene futuro? ¿Qué pasa cuando la seguridad y la defensa no tiene futuro? ¿Qué pasa cuando las mismas organizaciones, Fuerzas Armadas y policías no tienen futuro? Entonces, la estrategia no es la respuesta porque, vuelvo y repito, la estrategia es el puente entre el presente y el futuro. Entonces, la respuesta de los estados a esta transformación, a esta resiliencia, aun cuando hubo una debilidad institucional, una pérdida institucional tremenda de todos lados, incluyendo el crimen organizado, no ha sido la adecuada. Y por eso digo la respuesta, mientras el Estado no se posicione adelantándose a los hechos, por decirlo así, como dice la pregunta, es cómplice de el crimen organizado transnacional porque no hace lo que tiene que hacer. Y lamentablemente no solo no hace lo que tiene que hacer, sino es más fácil no hacer lo que tiene que hacer y aplicar los modelos anteriores. Entonces, yo sí, hay que prevenir, hay que ver algunos temas específicos, el tema de la ciberseguridad, pero creo que la mayor responsabilidad del Estado es verlo de manera macro, y ahí alguien lo mencionó, para caer en lo micro. Y termino diciendo, la estrategia contra la delincuencia organizada de Europa tiene exactamente esa característica. ¿Qué característica? Como todo lo que ha salido en temas de seguridad y defensa, es una respuesta macro para que tenga una micro aplicabilidad en cada país. Nosotros ni siquiera alcanzamos eso, y más aún, no solo una micro aplicación en cada país, sino que dentro del país hay otras micros aplicabilidades. Por ejemplo, Colombia tiene microregiones, México tiene microregiones. Entonces la capacidad del Estado no ha llegado a eso. Yo estoy pensando de manera general, porque lo que han planteado mis colegas de manera no solo brillante, sino específica en los temas, nos refleja exactamente que necesitamos primero la mirada macro para después tener las miradas micro, y hay obviamente dentro de esas, como la encuesta que tú pediste que participaran, hay temas más que requieren una mayor intensificar una respuesta que otros, pero tiene que haber una intencionalidad de qué queremos ser, y sobre eso generar estrategias que respondan no solo al presente, sino al futuro que queremos alcanzar. Muy bien, Guillermo. Sí, cómplices por omisión se podría resolver. Cómplices por omisión, perdón, exactamente, viendo en lo legal, cómplices por omisión. Exacto. Y sí somos muy reactivos, o sea, primero lo vimos con la pandemia, ¿no? Y no solo en nuestros países, en general, es una generalidad, hemos sido reactivos. Alguien decía que el ser preventivos no es sexy políticamente, ¿no? Que siempre es mejor que ocurra la catástrofe para que llegues con la ayuda, la asistencia, las cobijas, los alimentos, etcétera. Bueno, es una visión muy torcida porque la prevención salva vidas y demás. Una breve nada más de cierre. El Estado se ha caracterizado por ser reproductor de realidades y no generador de realidades, y muchas veces es el crimen organizado el que las genera, y el Estado solo reproduce realidades y se mantiene reproduciendo realidades en lugar de generarlas. Disculpa. No, perfecto, y además es verdad, preocupante. Licenciado Víctor Jiménez, por favor. Sí, gracias. Bien, si me lo permiten, hay una pregunta que se refiere a qué opinan sobre la posibilidad de impartir talleres de seguridad integral, incluyendo la ciberseguridad. En este tenor, precisamente hablaba de lo que son las jornadas de ciberseguridad 2021. A lo largo del año se van realizando pláticas precisamente de prevención enfocadas a diversos sectores de la sociedad, desde las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, foros especializados como los que acabamos de tener, inclusive también con padres de familia, ministerios públicos, peritos, y en algunas ocasiones con jueces. Entonces, es precisamente donde nosotros abordamos este tipo de situaciones
Y si bien la pregunta también se extiende un poco a impartir cursos de ciberseguridad antes de elaborar formalmente y certificar al personal, también es un tema de concientización, en donde se habla precisamente con los responsables de tecnologías de la información de ciertos sectores estratégicos sobre adoptar ciertas medidas. Entre ellas, por ejemplo, está el ISO 27001, que es sobre seguridad de la información, que es, digamos, son de las bases que debería de contar cualquier empresa, cualquier institución, precisamente para el manejo eficaz de los datos, que es precisamente lo que acabamos de ver hace un momento. Todos los ataques van ya no solamente por una situación económica, sino por la información que se va generando al interior de cada empresa, o inclusive ya ni siquiera de cada empresa, sino a nivel usuario. Entonces, básicamente sería nosotros, el punto de contacto sería a través de la Guardia Nacional, a través de 088, donde puedan hacer llegar su requerimiento, o los contactos nos pueden contactar para saber a dónde canalizarlo y se atiende este requerimiento. Vuelvo a repetir, en cualquier sector de la sociedad, nosotros estamos, aún así, a pesar de la pandemia, teniendo sesiones virtuales para que la ciudadanía siga teniendo este tipo de información. Muchas gracias, licenciado. Y pues sí, invitamos a todas las personas que están aquí en Zoom y también en Facebook Live a que utilicen esta opción. Sin duda es muy valioso el poder recibir capacitación y poder acceder a la alfabetización digital. De verdad es muy necesario. Cometemos errores, ya se comentaba hace un momento, ¿no? Como usuarios de redes sociales o de internet, no somos tan conscientes del uso y de la información que estamos aceptando entregar y no somos cuidadosos. Y yo creo que este tipo de cursos pueden ayudar a que fortalezcamos ciertamente medidas de protección de seguridad y a ser más cautos a la hora de acceder a la red de redes. Ricardo Segel, por favor. Sí, me gustaría tomar la pregunta de cómo mostrar a los gobiernos, empresas u otras entidades que la ciberseguridad es una urgencia. Y como tú bien decías, es una inversión porque es desde el punto de vista de la prevención, por lo tanto nunca va a ser un gasto. Cuando es reactivo siempre va a ser un gasto. Y la otra pregunta que tiene que ver con las aplicaciones que muchas veces nosotros instalamos y que no nos damos cuenta qué información o qué datos le estamos entregando. Hay aplicaciones, bueno, ahí es donde tenemos que tener un poquito más de conciencia del uso de la aplicación para que no abuse de nosotros. ¿En qué sentido? En que si la aplicación le pide permisos para compartir su ubicación geográfica, por ejemplo, es necesario que esa aplicación utilice la ubicación geográfica. Hay un montón de ejemplos donde hay aplicaciones que solamente entregan una información que es general y le está pidiendo permiso para acceder al video o a la cámara, al micrófono y a la ubicación geográfica, y no nos damos cuenta que al darle acceso a todas esas funcionalidades de nuestro smartphone, estamos compartiendo información valiosa y que podrían estar escuchando nuestras conversaciones, podrían estar grabando nuestro quehacer diario y además compartiendo dónde estamos ubicados. Entonces pasa a ser casi un arma de espionaje sin darnos cuenta. Y ahí es donde entra el punto de tener más cuidado con los datos que estamos compartiendo, y si nos aseguramos que bajo las directivas de privacidad de esa aplicación nosotros estamos conformes, estaría bien que la instaláramos. Pero acá la pregunta también nos dice que muchas veces por el uso frecuente con otras personas, nos obligaría a utilizarlo también. Y ahí hay un trade-off entre seguridad, usabilidad, que siempre va a estar encima de la mesa, porque es un problema. Entre mayor seguridad, muchas veces hay menos usabilidad y menos capacidad de compartir información con las personas que nosotros necesitamos. Y por lo otro, es menos seguridad, mayor usabilidad, pero mayor riesgo. ¿Bien? Eso quería acotar. Muy bien.
Ricardo, a ver si en un ratito, antes de que concluyamos, nos das tu opinión sobre el uso de aplicaciones como estas que empezaron en Corea del Sur, pero luego se generalizaron en todo el mundo para, por ejemplo, con un código QR, tú acercar tu celular en un lugar que visitabas y de esta manera tú pudieras saber o se pudiera saber con quién estuviste contacto y de esta manera enfrentar el problema de los contagios. Yo creo que es un arma de dos filos, pero me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. Pero antes de eso, vamos con Marcus, por favor. Sí, muchas gracias. Por supuesto, no voy a tomar las preguntas sobre ciberdelito, no es mi tema, sí, sino más bien las otras dos preguntas, por ejemplo, es ¿por qué siempre el crimen organizado está algunos pasos, yo diría, adelantado al mundo lícito, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que yo creo que es muy hábil, sobre todo en esa lógica de los holdings, de identificar y explotar nichos y ausencias muy específicos de la legalidad y de lo lícito. También tenía habilidades increíbles en cuanto a la creatividad, de la innovación y también de crear redes y por supuesto también de la inteligencia y coordinación. Y además nos responde casi como un mundo paralelo, pero sin perder el contacto con el mundo real, digamos, ¿no? Con nuestro mundo real. Y está suficientemente integrado para siempre entender mejor y ya hasta pensar de forma más ágil a esas lógicas que corresponden a la cohesión social positiva. Y dicho eso, por supuesto, controla mucho también la cohesión social negativa. Yo creo que eso es sumamente importante para ver esto. Y también están anclados en lo ilícito en todos los niveles, por supuesto, no solamente en lo ilícito, lo informal, pero también tienen sus, como alguien dijo, nuestro colega de Chile, operan, por supuesto, a nivel transfronterizo, pero son también intersectorial, multiorganizacional, multiredes, están en todas las esferas societales. Entonces, no responden a jerarquías o mecanismos de coordinación tan complejos como, por ejemplo, la cooperación internacional. O sea, por ejemplo, he trabajado muchos años en la cooperación internacional. Para poder aprobar solamente un proyecto me toma meses. O sea, y ya muchas respuestas ya no son tan relevantes luego, ¿no? O sea, es como sumamente frustrante eso y cómo funciona ese mundo en comparación con el otro. Lo otro también en cuanto a este estado, el Estado está cómplice, sí, por supuesto, en muchos niveles, pero también, por supuesto, el Estado y las autoridades son víctimas, ponen su vida. Y yo creo que justamente en México estamos viendo en las últimas semanas, meses, también años, por supuesto, cuántos policías han sido víctimas de todo esto y que son con mucha dignidad y ética, luchan contra eso y por supuesto contra dimensiones o tendencias internas en varias institucionalidades donde hay corrupción, ¿no? Hay colusión. Yo creo que es nunca deberíamos generalizar, o sea, es muy difícil en esas conferencias, pero y homogeneizar. Pero por supuesto también hay mucha responsabilidad del Estado porque es, como mencioné, responsable del bienestar, de la vida, de los derechos, sobre todo de los más excluidos. Y también no es solamente ausencia luego, sino también la mala inversión, la mala gestión de procesos, de políticas públicas. Es una gestión muy deficiente, una visión muy cortoplacista. Yo creo que lo ideal sería un balance entre visión y acción a nivel corto, mediano y largo plazo de funcionarios y representantes del Estado en todos los niveles y todos los poderes de forma muy ética y de forma muy profesional. Yo creo que también hay mucho de reinventar otras las ruedas, no construir en base de las lecciones aprendidas, de las evidencias y una falta de capacidad de innovar, como justamente acabo de mencionar que los otros sí tienen. Y entonces, pero también el Estado creo que refleja la sociedad, por supuesto. Y ahí también otro tema que no voy a discutir, solamente mencionar, es la importancia de la corresponsabilidad de construcción de seguridad también entre el Estado y la sociedad.
Sí, de acuerdo, Marcus. Todos hacemos las agendas, todos tenemos que contribuir al desarrollo de las agendas. En alguna ocasión hablaba con especialistas en seguridad de que la seguridad finalmente la terminamos haciendo todos y si no colaboramos, pues no vamos a construir sociedades seguras. Muy importante también lo que mencionas de que el Estado, pues es, digamos, a veces está coludido con la delincuencia, pero también es víctima. Sí, y ahora estaba revisando un estudio a propósito de la pandemia donde se documenta, por ejemplo, cuántos oficiales de la Secretaría de Marina, de Sedena, de Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración se contagiaron y murieron. O sea, respecto a sus, digamos, equivalentes en Estados Unidos, la tasa de letalidad del coronavirus en ellos fue mayor, ¿no? Y, por ejemplo, nuestro secretario de Marina se enfermó 2 veces de COVID, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que también debemos de analizar a la luz de la afectación que tiene la pandemia a nuestros cuerpos de seguridad que han estado coadyuvando también al manejo de la crisis sanitaria, viendo el tema de fronteras, viendo el tema migratorio, apoyando a los hospitales, evitando agresiones al personal de salud. O sea, hay toda otra parte que también deberíamos de revisar. Muy bien, miren, voy a darles el resultado de las votaciones y nos vamos a ir a conclusiones. De la pregunta en el marco de la pandemia, señala en qué esferas ha impactado la delincuencia organizada en su persona o patrimonio. Las más votadas fueron gobernanza de la delincuencia en áreas, zonas abandonadas por el Estado y aumento de actividades ilícitas frente al desempleo generado por la pandemia. Otras respuestas incluyen asalto a vía pública y mayor oferta de estupefacientes ante la crisis emocional y psicológica de las personas. Muchas gracias por participar y vamos a ir a las conclusiones. Les voy a pedir nuevamente a nuestros panelistas, en el orden en que se presentaron, hagan una reflexión final y comienzo entonces con Guillermo Pacheco, por favor. Gracias, te agradezco muchísimo. Mira, yo lo resumiría en igual siendo consecuente con lo que he venido diciendo. Creo que el mayor desafío que el Estado no se había enfrentado fue en este tiempo. Nunca antes habíamos tenido una idea de transformación, de resiliencia, una idea en que nos pusiera tan de presente, pero en algunos casos lamentablemente tan de pasado y mucho menos de futuro, en el sentido que no estamos viendo todavía una luz al final del túnel. Todavía los temas de salud pública están copando la mayor preocupación de los estados y es poco lo que se está haciendo pensando en sí, pensando en la gobernanza, como decía ahí en la pregunta que copó más la gobernanza, pero en sitios alejados. Yo pienso, mi percepción es que el desafío de gobernanza en los temas de seguridad y defensa, que involucra todo crimen organizado, todas estas amenazas, preocupaciones y desafíos que la OEA declaró en el 2003, pensando en ese concepto multidimensional de la seguridad. Y creo que si ya en el 2003, casi 18 años, se hablaba de esa multidimensionalidad de la seguridad, podremos imaginarnos ahora la amplitud, como se menciona, este mundo VICA en el que vivimos, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que también cuando se pensó en este acrónimo VICA a principios de los 90, después de la Guerra Fría, creo que nunca antes como entonces se había dado. Ahora vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde la misma reacción propia de los estados sigue todavía demostrando que no tenemos la capacidad de tener estrategias reales, que sean el puente entre el presente y el futuro, y ahí está el mayor desafío de respuesta está en que el Estado pueda tener unos escenarios futuros y que de esto depende la respuesta de ahora, porque si no sigue siendo reactivo y no proactivo y sigue reproduciendo realidades incluso de hace 20, 30 años y no genera nuevas realidades. Desde el Estado no hay generación de realidades. Incluso esta generación de realidades le debería de dar, como por ejemplo al primer subinspector, al colega aquí que está conmigo,
la certeza que él puede tener como miembro de una Guardia Nacional, qué va a pasar con la Guardia Nacional dentro de 10 años, pero que sea en una estrategia que le diga a él, no, yo quiero seguir en él, yo quiero esa visión dentro de 10 años, pero si la Guardia Nacional no tiene, poniendo el ejemplo de la Guardia Nacional, una visión dentro de 10 años, yo digo, bueno, de repente me ofrecen algo más afuera y no se tiene esa visión de futuro que le permita al Estado no solo retener, sino que le permita al Estado meterse en un proceso de darle un mejor futuro a todos los que están involucrados. Vuelvo y repito, como le dijo Rocky a Creed, no necesitamos la parte natural, o sea, mi destreza natural en este momento no sirve frente a algo más grande y necesitamos que el Estado entienda y se transforme hacia eso. Muchas gracias, Guillermo. Concuerdo, lo dices muy bien. Políticas de Estado, no de gobierno. O sea, el Estado tiene que mirar a largo plazo y las políticas de gobierno en muchos de nuestros países, cambia el gobierno, cambia la política y entonces no hay continuidad ni podemos construir sociedades más seguras, ni más resilientes, ni más favorables a la promoción del desarrollo. Es verdad. Muchas gracias, Guillermo. Por favor, licenciado Jiménez. Sí, claro, gracias. Bien, efectivamente, pues desde el punto de vista de Guardia Nacional, seguimos en el tema de sumar esfuerzos de manera coordinada desde la prevención y la investigación y persecución de los delitos, obviamente en el ámbito de competencia de lo que es la Guardia Cibernética en el espacio. Entonces, nosotros seguimos teniendo contemplado el tema que es un trabajo que se tiene que ver desde los sectores más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes, prepararlos precisamente como señalan para este presente que ya como ven señalado, pues se nota muy complejo, que incluso se siente como rebasado. Sin embargo, pues es una tarea que nos atañe a todos. Entonces, es seguirle sumando y apostando a la prevención, que es lo que venimos realizando, no solamente en esta pandemia. Cabe aclarar que estas jornadas, jornadas de ciberseguridad, no solamente son de este año, las venimos arrastrando ya de 7 años atrás. Entonces, todas estas campañas no es en reacción a la pandemia, han sido orquestadas y estructuradas de tal manera que es en atención a la realidad que se vive prácticamente en nuestro país, inclusive en coordinación, y eso es muy importante, no solamente a nivel nacional con las unidades cibernéticas o con las fiscalías de cada estado, sino también a nivel internacional con las empresas prestadoras de servicio con las que se llevan a cabo este tipo de comunicación e investigación. Muchas gracias, licenciado Jiménez. Y al público que nos ha acompañado, le pedimos corran la voz de esta semana sobre ciberseguridad. Realmente es muy importante. Ya les dieron muchos argumentos nuestros expositores para atender este tema. Por favor, Ricardo Segel. Gracias. Para cerrar, bueno, no hay que olvidar que los estados, los gobiernos son personas y que muchas veces la historia se repite. El problema es que no aprendemos de los errores y se nos olvida muy rápido la historia. Y el tema de la ciberseguridad como urgencia parte de las personas, de la concientización de las personas, de la concientización de la población. Y ahí hay un esfuerzo que debería hacer rápidamente cualquier Estado, cualquier institución de Estado en apoyar la difusión y darle urgencia a la difusión y concientización sobre la ciberseguridad, porque el cuidado de cada persona va a trascender a que sean más cuidadosos en sus labores, en sus trabajos y también en la vida diaria, en cuidar a los niños, en cuidar a los adolescentes en estos temas y que no se involucren en este tipo de delito, porque es muy fácil hoy día pasar desapercibido siendo perteneciente, por ejemplo, a una banda de cibercrimen, porque la están infiltrando incluso, están infiltrando compañías, están infiltrando estados, sin darnos cuenta que probablemente al lado de nosotros haya una persona que trabaje para el cibercrimen y que por cualquier razón, ya sea por extorsión o también por voluntad, ha tenido que pertenecer a una de estas bandas. Y ese es el mayor riesgo, ese es el mayor problema cuando tenemos al enemigo interno en nuestras instituciones.
Bien, El gracias. enemigo en casa, es cierto. Y también ahorita que decías cuidar a los pequeños, cuidar también a los que cuidan a los pequeños, porque resulta que los pequeños acceden a las redes sociales o a internet y los que son más grandes, la longevidad, pues también va de la mano del conocimiento que se puede tener sobre internet y hemos visto que las personas más longevas no saben utilizar o no conocen bien el funcionamiento de las redes y esto también las expone, entonces tampoco pueden auxiliar mucho a los más pequeños que están literalmente todo el tiempo conectados. Así que el tema de la alfabetización digital es para todos, no solo para los pequeñitos, sino realmente tiene que ser algo más amplio socialmente hablando, ¿no? Así es. Marcus, por favor. Sí, yo creo que, bueno, quedó muy claro también en mi conferencia que me importa mucho es una petición hacia la gobernanza de la seguridad, que se dé realmente el lugar que se merece la prevención del delito en esos temas. Y la prevención del delito yo considero esencial, sobre todo pensando en lo que están sufriendo poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero no cayendo ni en una visión paternalista ni clientelista, sino más bien dar lugar a sus voces, a sus agencias, para realmente lograr la construcción de cohesión social positiva. Y yo creo que también la importancia, si hacemos esto, darnos chance de construir sobre los aprendizajes que ya tenemos, sobre que en esa región específicamente, sin importar todos los modelos del norte global sobre todo, es también construir sobre lo que ha funcionado y que no ha funcionado, sobre las evidencias, y cómo podríamos darnos espacio también para escalar esto y para adaptar a los llamados nueva realidad. Esto me parece muy importante y para eso necesitamos fondos. Y la inversión de fondos, sobre todo en el marco de la recuperación de post-COVID, creo que el tema de prevención de delitos debe ser una prioridad. Y lo otro es pensar también en los costos oportunos alternos. Si no se invierte en la prevención, ¿cuánto más le va a costar eso como Estado y también, por supuesto, como sociedad? Hagamos, para retomar tus palabras, hagamos la prevención sexy entre todos y todos. Exacto. Sí, la prevención es inversión. Acá lo dijeron muy bien, prevención es inversión. De otra manera, pues cuando somos reactivos, cuando, como decimos en México, ¿no? Se ahogó el niño en el pozo, eso ya es un gasto. Entonces vamos a evitar que el niño se ahogue en el pozo, la prevención. Tenemos que pensar en cómo va a ser la nueva normalidad. Yo invito a todos a hacer una reflexión en este sentido. O sea, vamos a regresar a lo que teníamos, a las sociedades violentas, con pésima distribución del ingreso, con problemas educativos, falta de gobernanza, etcétera, o vamos a tratar de aprender de esta terrible experiencia y a tratar de construir mejores sociedades. Vamos a pensar en cómo debería ser la nueva normalidad, porque si va a ser como lo que teníamos, no tiene nada de nuevo y tampoco nada de normal. O sea, es muy irónico este juego de palabras. Así que vale la pena pensar, meditar, aprender. Tenemos que aprender muy rápido también, porque ya nos dijo la OMS, me parece que fue esta semana, que viene una pandemia 1000 veces peor que esta y tenemos que aprender muy rápido lecciones para prepararnos de mejor manera. Yo agradezco, por supuesto, a nuestros panelistas, a quienes nos han acompañado aquí en Zoom y en Facebook Live en esta emisión. Los invitamos el próximo jueves para analizar impactos del COVID en el tráfico de pasajeros. Ya vimos el impacto en el turismo, en líneas aéreas. Vamos a hablar de eso, de la visa verde, por supuesto, de las visas de viaje, de las pruebas PCR y también de la degradación que acaban de recibir las aerolíneas mexicanas por parte del gobierno de Estados Unidos por el tema de la seguridad en la aviación, que es un tema muy delicado. También los invitamos el próximo martes a la entrevista que le vamos a hacer a Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a las 3 de la tarde, pues para hablar de la problemática latinoamericana, toda la crisis económica que estamos teniendo con la pandemia. En algunos casos, algunos países ya veníamos con problemas económicos muy severos y bueno, hablaremos de integración y hablaremos de expectativas para América Latina y respecto también a la problemática global. Y finalmente quiero que nos despidamos haciendo un reconocimiento público a Ángel Eduardo Rivera,